problema de optimización dinámica es encontrar el óptimo de un sistema que evoluciona en el tiempo. Un caso especial de esto es un sistema estacionario, es decir, un sistema o estático que no depende del tiempo. Por ejemplo, cuando uno quiere optimizar una función. Y en ese caso lo que uno busca son los puntos críticos, ¿no? Los puntos en los cuales las derivadas se hacen cero, los máximos o los mínimos de una función tienen la gracia que la recta tangente, ¿no es cierto?, es paralela al eje X, en un máximo o en un mínimo. Y si la recta es paralela al eje X, entonces la pendiente es cero. De hecho, eso es lo que está buscando esto. Aquello está buscando todas las rectas tangentes a la curva cuya pendiente es cero, es decir, aquellas que son paralelas al eje X. Y la solución de eso me da tanto máximos como mínimos, ¿sí?, en estos puntos que están aquí. Ahora, en particular, si yo quiero encontrar los máximos en una región dada, ¿sí?, voy a poner más chico esto para que el A aquí adentro, el A y el B aquí adentro. Si la región sobre la cual yo quiero estudiar el problema está definido por este intervalo, entonces la solución de esta ecuación, los puntos críticos en esta región, es ese punto que está ahí nomás. Y claramente, entonces el único que hay ahí, y en este caso yo veo de la figura que es un máximo, ¿sí?, simplemente evaluando, mirando el contorno de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces busco aquellos puntos o aquellos puntos críticos que están dentro del intervalo en el que estoy estudiando. Ese es el caso de una función de una variable. ¿Qué pasa cuando tengo una función de muchas variables? Tengo una función f ahora que depende de x1, de x2, de x3, etc. xn. ¿Cómo encuentro los máximos y los mínimos de esta cosa? Habría que tomar cada función de x y derivarla. ¿Cierto? Busco los puntos ahora tales que de f a de x1, la derivada parcial respecto a 1, sea 0, la derivada parcial de x2 sea 0, punto, hasta que la derivada de xn sea igual a 0. Esto me da los puntos críticos de nuevo. Si yo puedo, entre comillas, graficar o tener alguna otra información de manera de poder resolver si estos son máximos o mínimos en el intervalo que estoy estudiando, y puedo usar esa información para determinar si los puntos críticos que son soluciones de mi problema son máximos o mínimos. Hay criterios con los determinantes, ciertas propiedades de los determinantes, pero no me quiero meter en eso. Quiero focalizarme en la estructura esencial. Es decir, en los puntos críticos está toda la información. La base es cómo leo esa información y separo lo que necesito que sea un máximo, un mínimo, y los separo, los desgloso de alguna manera. Así que estos son problemas de optimización estática. Acá no está el tiempo, ¿se fijan o no? En ninguna parte. Tengo una función que depende de x o tengo una función que depende de más de una variable. ¿Cómo optimizo un sistema que depende del tiempo? Por ejemplo, tengo ahora una función f, que depende en principio del tiempo, y de una variable que depende del tiempo.
xt. Tenía que ser regla en la cadena y pues, derivar respecto al tiempo y derivar respecto a la otra variable, ¿no? Encontrar los derivados parciales. Depende de qué es lo que quiero hacer. Supongo que ahí tienen el tiempo y para fijar la idea, ustedes conocen el tiempo en puntos fijos, discretos aquí. T1, T2, T3, T4, etc. Hasta T sub n, que es el tiempo final. ¿Sí? Conocen, midieron la función, el valor de la función en cada uno de estos tiempos, y además esta variable también la conocen aquí. Pero el problema de optimización dinámica, en realidad, es el máximo a lo largo de todo el intervalo temporal. Es decir, tiene la información global de todo lo que pasó durante ese intervalo. Entonces yo puedo evaluar la función en el tiempo TI, cualquiera de ellos, y la variable en ese tiempo TI. Desde i igual 1 hasta n, ¿no? Tengo esa información. Pero ahora lo que quiero maximizar no es cada función por separado, sino que quiero maximizar la información global. Es decir, lo que quiero maximizar es la suma de esta cosa. Es la suma de i igual 1 hasta n de f de ti, x de ti. Está evaluada en ese instante. Quiero maximizar esto ahora. Este es el problema. ¿Me dan cuenta? Y esto involucra todo el intervalo temporal. Pueden pensar que esto es X, esto F, no sé, son las utilidades de una empresa y el X representa la producción de esa empresa. Y lo que te interesa el estudio financiero de la empresa es que quiere maximizar si tiene contratos de futuro de aquí a un año, lo que quiere maximizar es las utilidades durante todo el año, ¿no? Entonces tiene que repartir lo que va a hacer durante ese intervalo temporal de manera inteligente, de manera de optimizar las utilidades durante todo el año que van a producir. ¿Se dan cuenta, no? Donde acá todos los TI son menores o iguales que el tiempo final, digamos, y 0. Para todos esos tiempos. Ahora, si uno toma los pasos de estos cada vez más chicos y los intervalos que separan estos, los delta t los tiende a 0, entonces esta suma debería converger a una integral, ¿o no? Y por lo tanto, en el límite continuo, en el límite en que este problema se hace continuo, entonces mi problema de maximización es cómo maximizo esta suma se transforma en una integral entre 0 y el tiempo final, que será ese, de la función que está ahí, que depende de x y depende de una función ahora x de t. ¿Se dan cuenta? Esto depende ahora de continuo, depende de la variable de tiempo, de manera continua, y la suma se transforma en una integral. ¿Cómo se maximiza esto respecto, obviamente, a la curva x de t? Entonces uno podría tomar aquí el tiempo
y esta es la producción, y no sé, pues en un T igual 0 parten con alguna producción y en el tiempo final tienen que llegar a algún cierto valor. La pregunta es, dada esta función f, que es algún modelo económico, lo que quieran, ¿cómo deben producir cada día de manera de optimizar su utilidad, de manera de no tener pérdidas, digamos, minimizar las pérdidas? Podría tomar una curva, podría tomar otra curva, podría tomar, etcétera. Tengo muchas posibilidades. La pregunta es, ¿con qué criterio yo elijo la curva de producción de manera de optimizar entonces la utilidad durante todo el intervalo temporal? ¿Se dan cuenta del problema, no? Esto es un problema típico de optimización dinámica. Yo sé optimizar funciones de una variable estática o optimizar funciones de muchas variables, pero también es estática. En cambio, en este límite continuo, la solución del problema es una curva completa, una trayectoria X continua. La pregunta es, ¿cuál es esa curva? ¿Cómo la encuentro? Dada, obviamente, la función f, me van a pasar, o voy a contratar a alguien, digamos, para que me haga el estudio de la empresa, que si yo me entregue cuál es la función f que tengo que optimizar o maximizar. Puedo maximizar las utilidades o minimizar las pérdidas, no sé, como quieran. ¿Cómo se hace eso? Esa es la pregunta del mío. Un ejemplo de esto, así con las manos, dice, por ejemplo, una empresa recibe una orden para entregar B unidades de un cierto producto y que deben ser entregados en un tiempo T. Entonces, si este es el tiempo, en el tiempo final, yo tengo que entregar B unidades de mi producto. Entonces, la empresa debe programar la producción de modo cumplir la orden y al mismo tiempo reducir los gastos de producción. Lo típico que hace una empresa, ¿no? Entonces, si se asume, por ejemplo, que el coste, vamos a poner aquí, coste de producción unitario, dice, si el coste de producción unitario varía linealmente con la tasa, con la tasa de producción, se asume eso. Y segundo, si el coste unitario de almacenar
almacenar, como le llaman los economistas, inventario, por unidad de tiempo, por ejemplo, es constante. Cuando una empresa produce algo, el producto lo tiene que guardar en alguna parte. Algunas empresas contratan bodegas. Cuando uno va camino a la playa, ahí hay un montón, hay un supermercado líder que es enorme que hay ahí cerca de ese, arriendan unas bodegas. Entonces, si yo no tengo plata para comprarme un terreno, ¿no es cierto?, y almacenar mis productos, me arriendo una bodega. Y la dejo ahí mis productos, pues mientras que los vendo. Y obviamente eso tiene un costo. Entonces la idea es que el coste de almacenar un elemento de producción por unidad de tiempo es constante. Ese es un dato. Y segundo, la tasa de producción, perdón, el costo de producir un elemento dice que varía linealmente con la tasa de producción. Entonces, ¿cómo con esta información hago un modelito así económico para mi empresa? Esa es la idea. Entonces, pensemos que yo en algún instante por aquí tomo un tiempo T y dejo pasar una diferencial de tiempo, un tiempo chiquitito, y analizo lo que pasa en este intervalo temporal aquí intermedio. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿cuánto será la diferencial de coste que debería calcular? ¿Cuánto me cuesta producir? Entonces, la tasa de producción es la derivada de la producción. El X va a ser la cantidad de productos que yo estoy generando en el tiempo. Piensen que, no sé, pues, una fábrica de estas de sillas para las universidades, por ejemplo, esas sillitas típicas de azules, y produzco, ¿no es cierto?, sillas, no sé, pues 20 sillas un día, 10 sillas otro día, qué sé yo. La derivada de eso, note que esto es un modelo continuo, la derivada de esa producción es la tasa de producción, es la cantidad de producto por unidad de tiempo que estoy generando. Entonces, en un intervalo dt, chiquitito, que es el que estoy analizando aquí, si esto lo multiplico por dt, entonces esto representa el número de sillas que estoy produciendo en ese intervalo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? X representa el número de sillas esencialmente que están produciendo. Y dx de t por dt es como dx, es decir, el número de sillas que yo generé en ese intervalo de tiempo chiquitito. Si este es el número de sillas, entonces, para saber cuánto gasto yo para producir eso, tengo que multiplicarlo por el costo unitario. Debería poner aquí el coste, pongámosle así, coste unitario. El coste unitario de producir una silla multiplicado por el número de sillas que produzca en ese tiempo van a ser las lucas que voy a tener que gastar para producir esas sillas. ¿Sí? Pero una vez que produje esas sillas, las tengo que almacenar. Así que además tengo que tener plata para poder guardarlas en la bodega. Y si me dicen que el costo de almacenar unitario es constante, entonces no sé, pues llamémosle, pongamos una letra aquí, beta. Beta es el coste de almacenar entonces en la bodega una unidad de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas tengo almacenadas? Como esto
yo estoy analizando lo que pasé en este intervalo, pero desde 0 hasta t yo produje una cierta cantidad, que es x de t, que son el total de sillas que produje hasta ese tiempo. Y todas esas las tengo guardadas, voy a suponer que las tengo guardadas en la bodega. Entonces, hasta el tiempo t, yo también tuve que gastar una cantidad de lucas, que son la cantidad de sillas que generé hasta ese tiempo. Y como beta es el coste unitario por unidad de tiempo, entonces las lucas, esto es plata por unidad de tiempo, entonces lo tengo que multiplicar por el tiempo para que me den las lucas. Beta de t es la plata que cuesta almacenar entre t y t más de t una silla. Y esa la multiplico entonces por el número total de sillas que tengo almacenadas, y eso me da la plata total que yo he gastado hasta ese tiempo en puro almacenar mi producto. Y lo que está aquí es el coste de generar el producto. Este es el coste de almacenar y esto es el coste de generar. Ahora, el coste unitario, es decir, lo que me cuesta producir una silla, dice que varía linealmente con la tasa de producción. Si algo varía linealmente, entonces este costo unitario debe ser una constante, que le voy a llamar alfa, por la tasa de producción, que es la derivada de x de t. Ese es el costo unitario. El costo unitario es proporcional a la tasa de producción. La tasa de producción es la derivada, el de x de t. Así que esto es lo que me cuesta producir una silla. Y eso, entonces, lo multiplico por el número de sillas que generé en ese intervalo chiquitito de tiempo. Y ese es el coste de producir las sillas en el tiempo entre t y t más de t, más el recuerdo de todas las lucas que me gasté para almacenar las sillas que tenía de antes. Así que ese es el coste entonces total en ese intervalo de tiempo, un intervalo diferencial. Entonces el coste de verdad, entonces tengo que sumar ahora todos los costes en ese pedacito, etc. Entonces esto debería ser la integral de 0 hasta t de los de 0. Es decir, esta cuestión debería ser de 0 hasta t de alfa, y esto me queda una derivada al cuadrado, ¿no es cierto? De x de t al cuadrado y más beta veces el x de t por dt. Factorizo aquí, le pongo el dt. Este tiene un dt, factorizo por dt. Yo debería poner esto. Es un modelo simple de una cosa, sí. Entonces, este es el coste de producción y de almacenar la producción. Y obviamente esto depende de esta función x de t, que es la producción acumulada. Son las sillas generadas hasta el tiempo t. Entonces, esto es una función de esta variable x de t. Voy a poner aquí explícitamente que esto depende del x de t, de la curva de producción. Ahí tiene. Entonces la empresa, ¿qué es lo que necesita? Necesita saber cuál es la función x de t. De hecho, lo que sé es que cuando llegue al tiempo final,
el X de T tiene que ser la producción total, que no sé, pues, 1000 sillas o 1.000.000 de sillas. Y obviamente cuando partí, todavía no había hecho nada, así que la producción aquí, la curva debería pasar por cero. En T igual cero no he hecho nada. Firmé recién el contrato ahí con el colegio que me pidió construir las sillas, así que todavía no he hecho nada. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál debe ser la producción, es decir, la curva X de T, de manera de lo que yo como empresa me gustaría es minimizar esta función coste? ¿Cuál es la curva que parte en cero y llega a la producción total, no sé, pues de aquí a un año más, y que son 1.000.000 de sillas, de manera que yo tengo que acomodar mi producción diaria para que este coste, en este caso, se minimice. Estoy calculando el coste. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿cómo determino esa función? ¿Cuántas sillas debo producir al día 1, al día 2, al día 3, al día 4? Y debo hacer eso de manera de, obviamente como empresa, como dueño de una empresa, de minimizar mis costos. O sea, uno no trabaja para perder plata, ¿no? Uno trabaja para ganar plata. ¿Se dan cuenta? Este caso, este ejemplo es un caso especial de este problema que está acá. En este caso, estoy maximizando este objeto. En el caso de acá, lo que debería hacer es minimizar, ¿no? Mi problema de optimización sería minimizar la función coste a lo largo de toda la trayectoria. En que este problema cae en la misma categoría de este problema que está acá. ¿Entienden la idea o no? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, se entiende la idea. Entonces, ¿cómo se maximiza esto? ¿O cómo se minimiza? Entonces, esto, fíjense que, ¿cuál es la característica desde el punto de vista matemático de este objeto? Uno, cuando le enseñan matemáticas, le enseñan funciones, ¿no? Las funciones, una función y igual a f de x. El argumento de la función, ese objeto que está ahí, ¿dónde vive? ¿Qué es lo que es eso? Un número. Un número, ¿no es cierto? Esto es un número y debería ser real, ¿no es cierto? Si es que no me meto en los complejos todavía, esto debería ser un número real. Las funciones usuales tienen como argumento el argumento igual a un número real. Y cuando eso es así, entonces uno puede graficar esto naturalmente y calcular la función. Y le calculo los máximos y mínimos como siempre. Hago de f a de x igual a 0 y calculo los puntos críticos y luego los puedo evaluar en cada uno y ver cuál es más grande, por ejemplo, desde el punto de vista práctico. Pero ahora está otro objeto, por ejemplo, que el coste es el coste de
Me cambié Bizarro, ¿no? Sí. El coste de esta es la función a maximizar es la C o a minimizar es la C. ¿Y cuál es el argumento de esta, entre comillas, función? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que pongo aquí adentro? Otra función. Es una función. Eso no es un número real, ¿no es cierto? Es una curva completa. ¿Me dan cuenta? Porque yo necesito la trayectoria completa en todo el intervalo temporal. Y eso no es un número, es una función completa. Entonces, para diferenciarla, este objeto que es, entre comillas, la función, y cuyo valor, cuando yo evalúo esto, ¿qué es lo que va a dar esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Una vez que haga la integral y haga todo esto, ¿qué es lo que me da? Eso le daría un número. Es un número. Entonces, yo lo que estoy haciendo es calcular las lucas. Las lucas son números, no son vectores. Son números, son escalares. Yo a cada curva que ustedes quieren, a cada curva que esté aquí de producción, le estoy calculando su costo. Y eso es un número. Entonces, esto en matemática, las funciones que llevan las cosas a los números o funciones escalares en matemática se llaman funcionales. Esto es un ejemplo de un funcional. Un funcional es una función que lleva objetos a números reales. Y cuando yo tomo una curva aquí, la reemplace, la derive, la eleve al cuadrado y luego le sume beta a veces la curva y luego me haga la integral, al final lo único que me va a dar es un número que desde este punto de vista representa el dinero que tengo que gastar para generar esa curva de producción. Así que esto es un funcional. Y el argumento de este funcional costo no es un número real, es una curva completa. Y esa es la diferencia con las funciones usuales. Entonces, cuando tengo un funcional coste, el funcional, el argumento es una curva completa. El argumento aquí, el argumento es una curva, es decir, es una función. Ese que está ahí. Y es una diferencia cualitativa con las funciones usuales. Las funciones usuales tienen como argumento números reales. Los funcionales tienen como argumento curvas completas. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, churra, yo sé optimizar este tipo de cosas, pero ¿cómo optimizo una función, entre comillas, que depende de funciones? ¿Cómo se hace eso? Y la pregunta aquí del millón es, ¿cómo se optimizan funciones de funciones? Esa es la pregunta. Yo sé optimizar funciones que dependen de números reales. Esas las sé resolver. Las entiendo. La pregunta es, ¿cómo se hace esto ahora? Porque esta categoría problema cae justamente en las funciones de funciones. Entonces, la rama de las matemáticas que estudia las funciones de funciones se llama el cálculo variacional. Mire usted,
¿Mm? Qué coincidencia. ¿Por qué? Que estamos en el, que estamos en el ramo de cálculo variacional. Quería, Sí, pues, como, oh, dijo el nombre, ¿me entiendes? eso es justamente. El cálculo variacional es una rama de las matemáticas que estudia las funciones de funciones. Y es distinta de alguna manera de las funciones usuales. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar esto genéricamente. Si vamos a tomar cualquier funcional y vamos a tratar de resolver el problema de manera genérica. Y una vez que tengamos esa solución genérica, entonces la vamos a aplicar a este problema particular, de determinar cuál es la cantidad de sillas que yo debo producir hasta el tiempo t. En cuanto cuál es la curva de producción de esta empresa para que minimice sus costes. Vamos a estudiar el problema general y luego vamos a estudiar entonces el caso especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, lo que tengan antes de seguir? No por ahora. ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Yo quizás como algún autor o material que me sirva a mí como referencia para estudiar, profesor. Ya, eso están en el programa. Supongo que lo subí, sé que no me acuerdo. A ver. Soy un poquito más o menos para yo revisar Ocampus, profe. Soy. Ah, a ver, déjame ver si lo subí primero que nada. Aquí en materiales. Sí, está el programa. El primer archivo que subí, Gracias, voy a revisarlo. ya, y ahí están los libros, están separados por tema. Así que echar una miradita. Ok. Así que esa es la cosa. ¿Cómo se optimizan funciones de funciones? Y esa es una rama de las matemáticas que se llama el cálculo variacional. Entonces lo que vamos a hacer es generar un problema arbitrario donde, por ejemplo, mi función coste va a depender de la curva de producción para fijar la idea, y eso tiene que ser una integral entre 0 y el tiempo final de producción de una cierta función. Y esta f la voy a poner arbitraria ahora. Esto va a depender, por ejemplo, del tiempo, explícitamente. Podría depender de la curva x y también de su derivada. De la derivada. Esa, para el caso particular del problema anterior, la función f que está ahí era esta función que depende del x, por un lado, y depende del cuadrado de la derivada, ¿sí? Pero no depende explícitamente del tiempo. El tiempo no aparece, en este problema particular no aparece explícitamente. Aparece implícitamente porque la x depende del tiempo. Pero cuando yo miro este objeto que está aquí, no en ninguna parte veo el x puesto ahí. ¿Se dan cuenta? En este caso particular, esta función f, ese que está ahí, depende de una función f de x y de su derivada, de x a t. Pero el tiempo no está. Ahora, a lo mejor, si ahora ustedes dicen, no saben qué, profe, yo quiero ponerle un término que dependa explícitamente del tiempo, y le voy a poner un t cuadrado, y en vez de alfa, le voy a poner alfa multiplicado por t cuadrado. Entonces ahora, cuando hago eso, esto tiene un alfa por t cuadrado por la derivada. Y ahora el t aparece explícitamente. Aparece aquí, lo veo, y además aparece aquí adentro como argumento de la función x. Entonces, en ese caso, depende explícitamente del tiempo. Y lo que vamos a hacer es suponer
un funcional arbitrario que puede depender explícitamente del tiempo, es decir, el t aparece realmente aquí, y también puede aparecer implícitamente a través de la evolución temporal de la variable producción. ¿Sí? Y notación, aquí en adelante, yo las derivadas las voy a denotar con puntos. Las derivadas respecto al tiempo siempre van a ser puntos. Segundas derivadas van a ser 2 puntos. Y así sucesivamente. Notación de los físicos. Newton, de hecho, el que inventó esa notación de los puntos. Él no escribía de X a T, escribía puntos, para las derivadas, etc. Puntito de 3X a T. En este problema, la variable independiente aquí es el tiempo. Y la producción o la función X depende explícitamente, depende del tiempo. Así que vamos a tratar de estudiar problemas en que el integrando sea una función del tiempo, del X y su primera derivada. Esto podría ser alfa por la derivada al cuadrado más beta veces X, que es el problema anterior. Y obviamente esta curva que está aquí está sujeta a ciertas condiciones iniciales y finales. La curva que voy a tratar de, que va a ser la solución de mi problema, tiene que estar definida aquí. Si este es el eje temporal, y esta es la función X, la curva de producción, entonces, no sé, en t igual 0, pues fijar idea, tiene que partir de algún punto y en el tiempo final tiene que terminar en algún otro punto. Y eso no los voy a mover. Partir de un punto y tengo que llegar a otro. ¿No? Así que esta le puedo llamar A y a esta altura le puedo llamar B. Entonces, el X de 0 tiene que ser A y el X de T tiene que ser B. Y esos puntos están fijos. Entre medio, esta cosa puede hacer lo que quiera. De hecho, lo que yo quiero es buscar aquella evolución de la variable X que va a maximizar, o mejor, si este es el costo, entonces va a minimizar el costo. ¿No? En términos de lenguaje, esta integral que está aquí, es decir, este objeto es el funcional, C es el funcional, X de T se llama variable de estado, la variable de estado, que es la que está evolucionando, de hecho es la que quiero calcular, y cuyas derivadas aparecen aquí en este objeto que está acá. Y la función f se llama lagrangiano. En economía, ese que está ahí entonces se llama lagrangiano. Después, cuando entendamos este problema, lo vamos a aplicar a física. ¿Ya? Y vamos a estudiar la mecánica lagrangiana. Vamos a hacer un montón de cosas ahí también. Y nos vamos a dar cuenta que los economistas que hacen estos modelos de producción y todas estas cosas han estado haciendo mecánica lagrangiana todo el tiempo, o bien lo miran desde el punto de vista contrario, los físicos han estado haciendo economía todo este tiempo. No se dieron cuenta. Simplemente por un tema de lenguaje. Ok.
Entonces, ¿cómo procedo para poder encontrar un óptimo o la curva óptima de este funcional? Entonces voy a asumir, primero que nada, que existe un óptimo. Vamos a poner como base, porque si no existe, entonces me quedo en la casa nomás. Entonces voy a suponer que la f que yo voy a colocar ahí es una función decente y que tendrá algún óptimo. ¿Ya? Entonces yo parto de aquí, tengo que llegar acá, y yo sé que en el tiempo final, entonces tengo que llegar al punto B y acá a partir de A. Y debería existir una curva que optimiza esta cosa. Es decir, si yo soy suficientemente creativo, digamos, y pongo el costo en este eje, así, y en el eje X, entre comillas, el eje X lo represento, cada punto del eje X lo asocio con la curva completa, es decir, tengo una curva X1, tengo una curva acá X2, qué sé yo, y cada punto lo represento aquí con una curva. Entonces, para una trayectoria de producción voy a tener un coste. Para otra trayectoria voy a tener otro coste, para otra trayectoria voy a tener el coste, y para la siguiente a lo mejor el coste empieza a aumentar. Entonces voy a suponer que existe alguna trayectoria aquí, en este plano de producción, de manera que el coste se minimiza. A esa trayectoria que minimiza le voy a llamar X asterisco. Y esa va a ser la que tiene el menor coste posible. Es decir, cuando yo evalúe este funcional sobre esa trayectoria óptima, este número, que son las lucas que tengo que gastar, va a ser las menores lucas posibles. Así que voy a partir con ese supuesto. Es decir, aquí debe existir alguna trayectoria que parte de aquí y de manera continua llega acá, que es la que gasta o tiene el coste mínimo. Y a esa le voy a llamar X asterisco del tiempo. Así que notación, los asteriscos van a representar, entonces X de t es la curva óptima. Aquí óptima se refiere a que minimiza el coste. Ahora, no la conozco. De hecho, esto es lo que quiero encontrar. ¿Cuál es esta curva en función del tiempo? ¿Esto es una recta, una parábola, un seno hiperbólico, un coseno de 2x, no sé, de 2t? Eso es lo que necesito saber. Y ahora, entonces yo puedo considerar otra curva, que no necesariamente es la óptima, y una curva genérica x de t. Claramente, y ahora yo puedo evaluar la diferencia entre estas dos curvas. Y la diferencia funcional, es decir, lo que hago, me paro en cada tiempo y evalúo esta altura y la altura de la otra curva, y la resto. Y cuando haga la resta, entonces en ese punto, esta altura, esa que está ahí, se me cambia de punto, esta altura esa que está ahí, esa altura esa que está ahí, etc. Entonces, voy a definir la variación funcional. La variación funcional, que se denota con la letra delta X, que es una función también, y que se define simplemente como la primera curva, la de arriba, menos la curva óptima. ¿Se dan cuenta? Es la diferencia, que son, de hecho, la función que está aquí. Yo ahora podría graficar esta función que está ahí.
Hay que checar. Podría calcular la diferencia. Pero, entonces, esto podría verificar el delta X de T, que es la diferencia entre los dos. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale la diferencia en T igual 0? Si la evalúo aquí en 0. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos curvas? En el tiempo 0. Debería ser 0. ¿Cierto? ¿No? Acá ambas curvas son iguales, ¿o no? En ese instante. La X y la X asterisco son iguales ahí, ¿no? Entonces, ¿la diferencia cuál es? 0. Así que la delta X tiene que ser 0 ahí, en 0. Y ahora cuando me paro en el punto final, en el tiempo T, donde termina toda esta cosa, de nuevo, en ese instante, tanto la curva X como la curva X asterisco, que es la óptima que supongo que existe, son iguales. Así que la diferencia en el tiempo final también es 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entre medio, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acá en este tiempo la curva tiene una cierta altura ahí, después tiene otra altura, después parece que aumentó un poco más que esa tercera, después bajó, después creció un poco más. Después creció un poco más. Ahí, y después creció. Ahí. Entonces ahora, cuando yo tome el continuo de esto, que son todas las posibles alturas entre ellas, cuando tome el continuo, entonces la que estoy haciendo es tomar esta flechita y colocarla aquí. En la base de la flecha la pongo en el eje X. Y eso va a generar una curva en el continuo. Tup, 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 y tiene que ser esa curva que está ahí. Si ustedes quieren, ustedes tienen equipos de música, esos antiguos, que tenía el receiver, el tocadiscos, el cassette, el amplificador, y además algunos tenían unos ecualizadores aparte, que eran unas cositas así, y que algunos que tienen una barrita aquí que uno podía cambiar la ecualización de la frecuencia del parlante izquierdo o del parlante derecho, y algunos tenían un LED aquí que se movía y me indicaba la ecualización que estaba utilizando. Entonces, mover estas plaquitas aquí es mover la frecuencia o cambiar la frecuencia de la señal de música independientemente para cada frecuencia. Esto es exactamente lo mismo, pero en vez de frecuencia estoy cambiando la función en cada instante de tiempo de manera distinta. Estoy ecualizando de alguna manera la curva óptima y la estoy cambiando y la estoy generando esta nueva curva. Y la ecualización, es decir, la diferencia de una respecto a otra, es justamente esta función delta X. Si ustedes me pasan la curva óptima y me pasan una curva cualquiera, yo hago la diferencia y me calculo esta curva de ecualización. Ahora, si quieren, pueden pensarlo al revés. Yo de esta definición puedo decir, mire, X de T es lo mismo que la curva óptima más la diferencia funcional. Y en vez de darme ahora la curva X de T, ustedes me entregan la curva óptima y la ecualización respectiva. Me entregan esa, y yo ahora genero la curva X de T, que no necesariamente es la curva óptima.
¿Se dan cuenta? Entonces, depende cómo lea esto. Si me entregan el X y el X asterisco, yo calculo la ecualización, que es esta curva que está aquí. Es. Ahora, piénselo al revés. Dada una curva óptima, que es la que está ahí, yo ahora me pasan esa y una ecualización que ustedes quieran, yo construyo la segunda curva x de t que está allá. Y puedo con esta olfatear lo que le pasa al funcional cuando me salgo del mínimo, cuando camino un poquito en esa dirección o en esa dirección. Y veo entonces, cuando camine y le ecualice de manera distinta en cada punto, veo qué pasa con el costo. ¿Se dan cuenta? Tomo esta y la ecualizo un poquito distinto y veo qué es lo que pasa con el coste. Si esto es un mínimo, entonces cuando yo la ecualice de manera distinta y la cambio un poquito, el coste debería aumentar. O si la ecualizo hacia abajo y con X negativo hacia abajo, entonces esta curva debería estar abajo y el coste también debería aumentar, porque se supone que para esta que está aquí en el medio, el coste es el mínimo. Entonces lo que me permite esto es olfatear lo que pasa cuando ecualizo la curva óptima y ver qué pasa con el coste. ¿Se dan cuenta? Entonces depende cómo estructuran la información. Una manera de ver esto es que ustedes me dan el X y el X asterisco y yo calculo la ecualización. La otra manera es que ustedes me dan el X asterisco, me dan la ecualización y yo genero una curva X de t. Es exactamente lo mismo. Lo importante es cuál es la información independiente que me van a entregar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar este punto de vista. Yo me voy a dar una curva óptima y ahora la voy a ecualizar. Y con esa ecualización voy a generar una nueva curva y voy a evaluar el funcional en esta nueva curva ecualizada y voy a ver qué pasa. Voy a olfatear qué es lo que pasa alrededor del óptimo, esencialmente. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, se supone aquí que claramente aquí esto tiene un valor máximo, esta curva, ¿no? Esto tiene un máximo m. M es el valor máximo, ¿no es cierto?, de la curva x de t, perdón, delta x de t, porque ese es el máximo de la ecualización. El máximo para todos los tiempos entre 0 y t de delta x de t. El valor. De hecho, le voy a tomar el valor absoluto aquí porque podría ser para abajo, la ecualización podría estar aquí abajo, y lo que me interesa es el largo en valor absoluto, cuánto se desplazó la ecualización en valor absoluto. No importa si está para arriba o está para abajo. Lo que me interesa es que cuando haga este proceso, voy a pedir que el valor máximo sea mucho menor que 1, sea un número chiquitito. Es decir, voy a ecualizar, voy a realizar pequeñas ecualizaciones alrededor del máximo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? No, profe. Entonces, ¿ah? ¿Alguien iba a hablar, no? Dije que no tenía dudas Ah, ya, hasta acá. Tampoco creo yo. ya. Está más o menos clara la idea. Entonces, lo que queremos o lo que quiero hacer es mirar esto como cuando uno aplica el teorema de Taylor de una función. Vamos a poner una nueva pizarra. ¿Se acuerdan del teorema de Taylor o no? Creo que lo vimos. Creo que hice mucho ejercicio. ¿No el de las series, profe?
¿O otro? Sí, Ah, de ya, la sí. serie. Cuando sí, en la uno serie sí. tiene una función f de x, entonces uno siempre la puede expandir alrededor de un punto, ¿no? Esto es lo mismo que f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más f segunda en x0 por x menos x0 al cuadrado, x menos x0 al cuadrado partido por 2 factorial, ¿no es cierto? Y así sigo f tercera en x0 partido por 3 factorial por x menos x0 al cubo más una serie infinita, ¿no? De hecho, esto si uno lo escribe aquí, esto es la suma de k igual 0 hasta infinito de fk de x0 por x menos x0 elevado a k partido por k factorial. Ese es el teorema de Taylor. Esencialmente lo que dice esto es que si usted conoce la función en un punto x0 y al mismo tiempo conoce todas sus derivadas de orden superior, es decir, conoce la función, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta, y todas las derivadas en ese punto nomás, entonces usted puede calcular la función en cualquier otro punto donde quiera. Es notable. O sea, una función desde ese punto de vista está completamente determinada por los valores de la función y todas las derivadas en un punto. Si yo conozco esa información, entonces conozco la función en cualquier otro punto. Porque esto me dice que la función x acá es una suma infinita de todos los valores de la función x, su derivada en el punto anterior. ¿Se dan cuenta? Y x es arbitrario, x cualquiera. De hecho, mientras x varía en el radio de convergencia, obviamente, de esta serie, toda la serie de Taylor tienen un radio de convergencia, que fue la que estudiamos en el método matemático, pero esencialmente eso es lo que dice esto. Entonces, fíjense lo que pasa. Me voy a centrar en los dos primeros términos aquí nomás. ¿Y qué pasa con esto cuando justo de hecho, le voy a reescribir primero. Voy a poner esto, f de x0 más f' en x0 por x menos x0. Porque siempre está segundo orden, para no complicarme más, pero esto en principio es infinito. X menos x0 al cuadrado, partido por 2 factorial, más. Y ahora voy a hacer lo siguiente. A esta cantidad, que es la diferencia de x menos x0, aquí está el origen, por ejemplo, aquí está x0, esto es x0, esto es x menos, esto es x, y esta variable que está aquí, le voy a llamar delta x, que es x menos x0. Entonces, voy a definir delta x es lo mismo que x menos x0, y por lo tanto lo doy vuelta a decir lo mismo que x es lo mismo que x0 más delta x. Entonces tengo que, si reemplazo esto aquí, f de x más delta x, f de x0 más delta x, que es el x, es lo mismo que f de x0 más f' en x0 por delta x más f segunda en x0 por delta x al cuadrado partido por 2 factorial más todas las potencias que vienen. Esta es la otra forma de escribir el teorema de Taylor. F de algo en un punto más un saltito pequeño es lo mismo que la función en el punto inicial
más la derivada de la función del punto inicial por el cuadrado, por el saltito, más la segunda derivada por el cuadrado del saltito, etc. Y reescribir esto, pero en términos de delta X. Y la idea es que esto se parece, esto es como la curva óptima, y esto es como la variación funcional. No sé si están cachando la idea. Esto es como la curva óptima y la que estoy ecualizando, estoy cambiándola un poquitito. Y ahora estoy evaluando la función ahora en ese punto. Y la función, la que vamos a hablar después, va a ser el funcional, el costo. Entonces, fíjense lo que pasa. Esto es para una función usual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si x0 es un máximo o un mínimo de f de x? ¿Qué pasa con esta formulita? Aquí fx0 es cualquier punto. ¿Sí? Acá no hay ninguna restricción. F de x0, cualquier cosa, es el x0, y si lo reescribo, esto también sigue siendo cierto. Pero ¿qué pasa ahora si además agrego un ingrediente más? Pido que el x0 sea un máximo o un mínimo. ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Cómo se escribe entonces? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pasa en los máximos y los mínimos? La derivada es 0. Entonces, esto debería tener el primer término. ¿Sí? Y Sí. este término que está aquí, que es proporcional al delta X, que es el término lineal, ¿se dan cuenta, no? Este se anula. Y la serie empieza recién con el término de segundo orden. Si es que no se anula. Así que cuando tengo un mínimo o un máximo, la serie de Taylor no contiene el término lineal. Porque la derivada en un máximo en un mínimo es 0. Así que yo puedo saber si una función tiene un máximo o un mínimo en un punto estudiando su serie de Taylor. Si justo la construyo en un punto x0 y no aparece el término lineal, entonces estoy seguro que ese término tiene que ser un punto crítico. ¿Se dan cuenta? Así que yo puedo reparafrasear el concepto de máximo mínimo. O punto crítico. Un punto crítico es un punto en el cual la derivada se hace 0. Perfecto, ningún problema. Pero puedo reescribir eso de la siguiente manera. Un punto crítico es aquel punto en el cual la serie de Taylor de la función f no tiene o no contiene el término lineal. Porque ese es el que se muere, justo ese término lineal en delta X es el que desaparece. No está aquí. Y tiene todo lo otro menos lineal. Así que puedo decir, maximizar una función es equivalente a hacer las derivadas igual a 0, o en realidad buscar el punto x0 que anula el término lineal en la serie de Taylor. Es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Entonces, para que lo tengan en mente,
Es la misma cosa, no estoy haciendo nada nuevo. Lo que estoy es cambiando la óptica del problema. Nada más. Uno siempre va a optimizar, lo que hace, se busca las derivadas igual a cero, de cabeza, así, ¡pah! En realidad, si cambio la óptica, en realidad lo que estoy haciendo es buscar aquellos puntos de la función de tal forma que cuando yo calcule su serie de Taylor, el término lineal en delta X, que es proporcional a delta X, que es este, se anule. Y es exactamente lo mismo. Ahora, este es el teorema de Taylor en una dimensión. ¿Sí? Esta es un 1D. También hay un teorema de Taylor de 2 dimensiones. Vamos a terminar con eso el día y lo vamos a aplicar en la próxima clase al problema de los funcionales. Teorema de Taylor entre 2D. Si tienen una función de 2 variables, digamos, delta X y un I0 más delta Y. Entonces, cuando uno hace la expansión de esto en Taylor, es la función en el punto inicial, más las derivadas de la función, ahora son las derivadas parciales, que tiene una función de 2 variables, de f a de x por delta x, más de f a de y por delta y, más términos de segundo orden. Uno anota esto así con una O, como O al cuadrado, es decir, acá van las segundas derivadas de en X, van las segundas derivadas en Y, va un producto cruzado de derivadas, van las terceras derivadas en X, las terceras derivadas en Y, las de segundas derivadas en X, por las primeras derivadas en Y, todos los productos posibles. Están todos los términos de orden superior. Pero de nuevo, si X, ahora, estas derivadas obviamente están evaluadas aquí en el punto inicial, pues están evaluadas en X0, Y0, siempre. Estas derivadas aquí también están evaluadas en el punto inicial, en el X0, Y0, que es este punto que está aquí. Si X0, Y0, este punto es un punto crítico, es decir, un máximo o un mínimo en este sentido de f, entonces, ¿qué va a pasar con las primeras derivadas? Con las derivadas parciales se van a anular. En un máximo o en un mínimo, las derivadas parciales ahora ambas tienen que anularse. Si lo miro como una superficie, ¿sí? Como un paraboloide, si tengo un máximo, entonces la derivada en X tiene que ser 0 y la derivada en Y tiene que ser 0 también, ambas. Así que se anulan. O si es un mínimo, si el paraboloide está para el otro lado, entonces la derivada así o la derivada así tiene que anularse. Entonces, de nuevo, los máximos y mínimos hacen que la función, la expansión en serie de Taylor de esta función ahora de 2 variables empiece con el término lineal, perdón, el primer término, que es el término constante, y aparezcan los términos de orden superior. Y el término lineal desaparece. Si X, 0 y 0 es un máximo, un mínimo. Así que puedo reparafrasear la idea esta de... Acá también podría ser un punto silla, ojo, ¿eh? Máximo y mínimo o punto silla. Son los puntos críticos. Los puntos silla son como son así y esta baja, no es como una silla mortal. Así. La derivada aquí es 0 y la derivada ahí también es 0, pero las concavidades son distintas. Así que, de nuevo, los puntos críticos se obtienen anulando el término lineal en las variables, es decir, que no aparece ni delta X ni delta Y. Se anula todo
este término que es el término lineal. Todo esto desaparece. Así que si yo quiero saber si un punto dado de esta función de dos variables es un punto crítico, máximo, mínimo, punto silla, lo que tengo que hacer es hacer la expansión de Taylor y garantizar que desaparezca en esa expansión el término lineal. Si eso pasa, entonces ese punto que está aquí, ese y ese, que genera el punto en dos dimensiones, es un punto crítico. De nuevo, estoy reescribiendo la misma información, ¿no? Lo que pasa es que esa manera de verlo es más simple para entender cómo encontrar un óptimo para los funcionales. Porque yo sé calcular derivadas de funciones que tienen argumentos reales. Si calculo derivadas respecto a números reales, pero no sé derivar respecto a funciones. ¿Se dan cuenta, no? Y los funcionales, los argumentos son funciones, y yo no sé derivar respecto a funciones. Sé derivar respecto a números reales. Entonces vamos a cambiar la óptica en el sentido en que en vez de derivar, vamos a estudiar la expansión de Taylor del coste. Y vamos a pedir que el término lineal se anule para encontrar los puntos críticos.